Bien chicos, como saben este video es recomendado pues porque lamentablemente se grabó sin audio, ¿no? Pero voy a tratar de explicar de nuevo lo que ese día se explicó, ¿no? Que básicamente era gráficas. Entonces yo les preguntaba si habían avanzado algo más con el ingeniero o si ya les había dado un práctico. A lo que me dieron a entender o me pasaron por privado fue que les había dado una pequeña tarea de dibujar un polígono, ¿no? Polígono. Y que su avance, ¿no? Eh, habían hecho solamente líneas con el ingeniero. Entonces yo les explicaba, ¿no? Que si conocen el eje de coordenadas, tienen X positivo, X negativo, Y positivo y Y negativo, ¿no? Ustedes conocen el eje de coordenadas, conocen el eje de coordenadas. Entonces, a la hora de hacer gráficas, nosotros, gráficas en C Sharp, uno creería que de esta forma se ven las coordenadas, ¿no? Con las que vamos a pintar sobre el Pictory Box, componente que usamos para hacer nuestros gráficos, ¿no? Pero en realidad no se ve así de esta forma, sino más bien es como un eje invertido de esta forma, Y negativo, Y positivo, eh, X positivo y X negativo, de esta forma. Entonces, ustedes lo que hacen es trabajar sobre el eje positivo, aquí, en esta parte de aquí, aquí. Trabajan ustedes con este eje cuando usan el Pictory Box. Cuando usan el Pictory Box. Entonces, si se dan cuenta, trabajan con valores positivos en X, positivos en Y. Entonces, esto, ¿no? En el Pictory Box, esto es su Pictory Box, ¿no? Y una forma de representarlo, ¿no? Sería que en esta parte está el punto cero en X, cero en Y. La parte horizontal pertenece al eje X positivo y en la parte vertical al eje Y positivo, ¿no? Entonces, entendiendo de esta forma, ¿no? Cómo funcionan las coordenadas para poder pintar sobre el Pictory Box, es que ustedes pueden hacer su figura de una forma correcta, ¿no? Porque muchos se confundían que el eje o bueno, la forma en cómo se pintaban las coordenadas era de acuerdo al propio eje que conocen día a día, pero sin embargo es de esta forma con la que trabajan en C Sharp. Entonces, para poder mostrarles mejor, voy a abrir Visual Studio, voy a crear un nuevo proyecto, está cargando, no sé, se va a llamar gráficas. Lo voy a guardar en la carpeta del escritorio, no en la carpeta por defecto que me da C Sharp, en esta de aquí. Le digo crear para guardar mi proyecto en esa carpeta. Bien, entonces este es un formulario en blanco, no tiene nada. Voy a añadirle componentes que voy a usar. Los componentes que voy a usar, en este caso, voy a usar el textbox. Lo voy a copiar, pegar. Control C, control V, control V, control V. Y ahora quiero saber si el nombre de los textbox son diferentes. Ahorita estoy en el textbox 1 y este debería ser el textbox 2. Sí, es el textbox 2. Perfecto.
Bien, entonces ahora voy a añadir al Pictory Box. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Entonces sobre este Pictory Box vamos a trabajar, va a ser nuestro lienzo. Nos vamos al código y aquí, en aquí, bueno, aquí me, aquí corrijo, aquí me equivoqué. Aquí la idea era añadir de forma global una variable, en este caso llamamos G, de tipo graphics, con la cual podemos acceder, ¿no? Acceder a los diferentes métodos que tiene esta, no sé si quieren verlo como librería o esta clase, que es la forma correcta de decirlo, ¿no? Entonces con la variable G nosotros tenemos acceso a todos los métodos que estén contenidos dentro de graphics. Aquí me marcaba error, obviamente, porque aunque estaba declarado de forma global, ese no era el lugar correcto donde debía estar, sino más bien dentro del public partial class form. Corrijo esa parte. Ok, entonces le di doble clic al formulario, me genera el void form node, en donde a esa variable g, ¿no? Que declaramos, le decimos, ok, en el Victory Box, cada vez que el formulario se cargue o cada vez que corramos el proyecto, yo quiero poder dibujar gráficos sobre él. Básicamente le digo eso. Aquí es donde corrijo ese error, el gráfico, ¿sí? Era ahí, de forma global, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos todo. Ya tenemos, ya podemos hacer uso de la variable g para poder dibujar nuestra figura. Entonces, ustedes hasta ahorita llevaba manejando con el ingeniero Moyo de esta forma, ¿no? El draft line tenía x sub 1, y sub 1, que serían el punto de partida, y x sub 2 y y sub 2, que serían como el punto de llegada. Entonces con eso ustedes decían draft line y les dibujaba una línea. Bueno, esa línea está chueca. Esto, una línea recta. De acuerdo a eso, ¿no? Entonces, eso han visto ustedes con el ingeniero, ¿no? Pero, de acuerdo a lo que me pasaron, ustedes ya les había dado de tarea dibujar un triángulo, si no me equivoco. No estoy seguro a qué grupo es. Me pasaron el dato. Entonces, dentro de lo que es, de lo que viene siendo, perdón, un triángulo, es un polígono. Y dentro de los polígonos existen diversas figuras, ¿no? Si lo vemos aquí, si lo vemos aquí, están los polígonos regulares, ¿no? Por ejemplo, está el triángulo, el cuadrado, pentágono, hexágono, ¿no? Están todos ellos, están todos ellos. Entonces, en C Sharp no existe como tal un draft triangle, por decirlo así, ya que existe un draft line. Entonces, sí existe, ¿no? Sí existe un draft polygon. Y dentro de los polígonos hay diversas figuras, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, ¿no? Entonces, para poder dibujar lo del triángulo, vamos a hacer uso de un menú strip. La vamos a llamar métodos. Y dentro de métodos le voy a llamar triángulo.
Dentro de triángulo voy a llamar al procedimiento, no sé, que se llame dibujar triángulo. Dibujar triángulo. Y creo ese procedimiento o ese void, no procedimiento void. Dibujar triángulo. Dibujar triángulo. Y aquí le voy a decir que punto, ¿no? Punto drop polygon. Ahora, uno diría, ¿no? Que si, bueno, es un polígono, yo quisiera dibujar un triángulo, le tengo que pasar el color del lápiz, digamos que sea negro. Los puntos, ¿no? Como un triángulo necesitaría 3 puntos para poder dibujarse, ¿no? X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, X sub 3, Y sub 3. Pero me marca error, me marca error. Y es porque Drag Polygon no recibe las coordenadas de esta forma, sino más bien lo que él hace, ¿no? Lo que él hace es recibir un vector de point, vector de tipo point, ahí se ve, dice pen y un vector de tipo point y tiene una sobrecarga, ¿no? O sea, el método tiene otra forma en cómo se puede usar. Entonces, ¿cómo podríamos dibujar ese triángulo? ¿No? Dibujar ese triángulo. Que requiere de un vector tipo point. Entonces, antes de poder mostrarle cómo se hace, ¿no? Tengo que explicarles qué es un vector. Ahora, un vector es nada más que una estructura de datos, ¿no? Una estructura de datos en la cual tú puedes almacenar datos de manera secuencial. Existen vectores dinámicos y estáticos, ¿no? Dinámicos y estáticos. Y en este caso, por ejemplo, si le damos a un vector el tamaño 200, ¿no? Tamaño 200, este significa que tenemos de 1 a 200 posiciones dentro del vector, en la cual nosotros, en cualquiera de esas posiciones, podemos insertar un dato. No. En el caso de C# y otros lenguajes, las posiciones inician en cero y no en uno, inician en cero. Entonces, no sé, yo llamo a vector y le digo en su posición 3 voy a meter el número 34, ¿no? El número 34. Copio y pego, ¿no? Y le digo en su posición 78 voy a añadir, no sé, 90. Y puedo hacerlo porque cumple, ¿no? Cumple. Las posiciones, ¿no? Donde estoy insertando estos números están dentro del rango que le pusimos, o rango o el tamaño que le pusimos al vector. 3 y 78 están dentro de las posiciones 0 y 200. Entonces, eso es un vector, ¿no? Un vector te permite almacenar eh, no solamente números, ¿no? También cadenas, también caracteres, también números reales. Te permiten todo eso. Te permiten todo eso. Y, y en el caso del vector que nosotros vamos a crear, ¿no? En el caso del vector que nosotros vamos a crear, viene siendo
un vector, vector de point, ¿no? Un vector de point, de esta forma, point. Los corchetes hacen referencia a un point, perdón, hacen referencia a un vector. Entonces le decimos aquí, ¿no? En esta parte, entre llaves encerramos los valores. No sé, en este vector point va a estar las coordenadas 34, 45, ¿no? En este otro va a estar, van a estar estas coordenadas y en este otro van a estar estas otras coordenadas, ¿no? Pero si se dan cuenta, para dibujar un triángulo necesitamos puntos, uno, dos, tres puntos. Para poder dibujar un cuadrado necesitamos 4 puntos. Para poder dibujar un pentágono necesitamos 5 puntos, ¿no? Entonces, no es como que los polígonos tengan eh, un número de puntos fijos para poder dibujar cualquiera de ellos. Es entonces que el Drag Polygon dice, ok, este, para no complicarme mucho, yo voy a recibir como parámetro un vector de point, en donde el usuario, de acuerdo a los puntos que envíe, ¿no? Yo voy a dibujar el polígono que él necesite. Si me envía 3 puntos, dibujo un triángulo. Si me envía, perdón, 4 puntos, dibujo un cuadrado, ¿no? De esta forma. Pero esto no es, este vector de point no es correcto, ¿no? Porque estoy enviando solamente una coordenada. O sea, constantemente estoy enviándole 34, x sub 1, 45, x sub 2, 67, x sub 3. No es correcto. Entonces, la forma correcta de hacerla, perdón, la forma correcta de hacerla es decirle, ok, en este P1, que es de tipo point, no, de tipo point, yo voy a guardar dos coordenadas de esta forma. X sub 1 sería 34, X sub 2 sería 20. Y ese P1 iría en el vector de point. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole en P1, que es de tipo point, no de tipo point, yo estoy guardando dos coordenadas, y sub 1, y sub 1, 20. X sub 1 que es 34, y sub 1 que es 20. Y después ese punto 1 que creé en el vector de point, ¿no? En el vector de point, ese elemento, ese dato, lo voy a guardar en su primera posición. Eso le estoy diciendo. Entonces, en su primera posición va a estar el P1. En la segunda posición va a venir un P2, copiamos, pegamos, ¿no? El segundo punto, ¿no? Para poder dibujar la figura, no sé, un 0, un 90. Ahí va a estar ahí contenido ese P2, ¿no? El vector. Entonces, de esa forma sería, ¿no? Para poder dibujar eh, nuestra figura. En este caso, de una vez lo hacemos aquí en C#. Le decimos P1, vas a guardar las coordenadas X y Y, no sé, 0 y 100, pero, pero, me está saltando error, me está saltando error, porque no es de esta forma, no se pone los corchetes, sino más bien se le dice new point, ¿no? O es otra forma de decirle, en P1, que es tipo point, voy a crear un nuevo par de coordenadas o una nueva, un nuevo par de coordenadas, ¿no? Con el cual yo voy a trabajar. Y en este caso me muestra, ¿no? Me muestra, oye, tú estás creando un nuevo par de coordenadas, a X le estás dando 45 y a Y le estás dando 23.
Cuando nosotros decimos new, estamos llamando a un constructor, ¿no? Un constructor. Y un constructor básicamente lo que hace es decir, crea algo, ¿no? Crea algo. Entonces, eso lo van a ver más a profundidad en programación uno. Lo mismo con vectores, ¿no? Lo mismo con vectores. Pero básicamente hace eso. Le decimos en P1, que es tipo point, crea un nuevo par de coordenadas en donde X va a tener 45 y Y va a tener 23. Entonces hasta ahí tenemos nuestro primer punto. Nuestro primer punto. Entonces pasamos a crear nuestro punto 2. Y de nuevo le decimos aquí, créame un nuevo par de coordenadas, ¿no? Un nuevo par de coordenadas. En este caso aquí voy a corregir. El punto 1 va a ser x0 y y0. El punto 2 va a ser x100 y 100. En el punto 3 voy a crear un nuevo punto, un nuevo par de coordenadas, perdón. Va a ser el punto 100 para x. Va a ser y. En y va a ser 0. Bien, entonces digo drag polygon. En este caso escojo el lápiz rojo. Y aquí voy a mandar mis puntos, ¿no? Mandar los puntos. Pero si lo hago de esta forma me marca error porque no es la forma correcta. Tampoco con paréntesis. ¿Por qué? No, porque si se dan cuenta lo que me pedía era un vector de point. Entonces tengo que crear esa variable, ¿no? Esa variable. Le digo point, no point, digámosle p, no p. Y en ahí van a estar contenidos. O bueno, llamémosles coordenada. Coordenada. Pero antes, esto aún no era un vector. Ahora sí, ahora ya es un vector. Tiene los corchetes, ¿no? Y le decimos, ok, en coordenadas va a contener en ese vector los, las variables P1, P2 y P3, ¿no? O sea, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y aquí en Draw Polygon le digo, ok, tengo un lápiz de color rojo y mando las coordenadas, ¿no? De lo que se va a pintar. En este caso, como tenemos 3 puntos, se debería pintar un triángulo. Un triángulo. En este caso aquí está, miren, un triángulo tiene 3 puntos. Entonces, si yo lo corro y vengo aquí, le digo triángulo, vengo aquí, le digo triángulo, ok, se está dibujando un triángulo, está funcionando, está funcionando. A ver, para que lo entendamos mejor, vamos a pintar las coordenadas que acabamos de crear. Vamos a pintarlas. En este caso, un ratito vamos a acomodar para que se vean mejor. Vamos a pintar un rectángulo o nuestro marco, no en este caso nuestro marco. Vamos a pintarlo. Vamos a ver si lo pinta bien. No lo está pintando mal. Decimos -1, -1. Y ya lo pinta bien. Entonces, aquí está el punto 1. No se ve bien. No se ve bien. De nuevo. Aquí está el punto 1. No se ve bien. Ahora sí. Ese es el punto 1. Las coordenadas 0, 0 que les hemos dado. Que le hemos dado. Luego viene el punto 2, que es la coordenada 100 en X y 100 en Y. Vendría aquí, punto 2. Punto 2. De esta forma imaginaria, ¿no? Se va viendo el punto 2 que está ahí.
coordenada 100 en X y 100 en Y. Y luego viene el punto 3, que es 100 en X, 100, perdón, 0 en Y. 100 en X y 0 en Y. Entonces sería ¿no? Punto 3, 100 en X, 0 en Y, estaría aquí. Y con esos 3 puntos ya podemos dibujar nuestro triángulo. Nosotros le dimos, ¿no?, los valores, punto 1, punto 2 y punto 3. Y a la hora de pintarse, los puntos eh, se van pintando uno por uno. ¿Qué quiere decir? Primero se pinta el punto 1, luego el punto 2, el punto 3. Se pintan en el orden en el que nosotros los hemos enviado, ¿no? Hemos enviado. Si quisiéramos pintar un cuadrado, necesitaríamos un punto 4. Esté ubicado en 0 para X y 100 para Y. Aquí, ¿no? Entonces vamos a tratar de pintar un cuadrado. Si borro el punto 3, como veis, no dibuja nada porque obvio, ningún polígono podría dibujarse solo con 2 puntos. Con 2 puntos puedes dibujar una línea, pero no puedes hacer más. Entonces, si vemos aquí, buscamos y buscamos, no hay un polígono que se dibuje con 2 puntos. Entonces, para poder dibujar un cuadrado necesitaríamos 4 puntos. 4 puntos. Aquí creamos un nuevo punto. Le decimos, ok, aquí crear un nuevo par de coordenadas para X. Vamos a darle 0. Y para Y le vamos a dar 100. Vamos a ver si lo dibuja. No está dibujándolo. Faltaron añadirle los otros 2 puntos. Punto 3 y punto 4. Cierro esta cosa un rato. Y lo vuelvo a correr. Le digo triángulo. Ahí está. No me está. De hecho, no sé qué figura dibujó, pero no me está dibujando el cuadrado. Y eso es porque, aquí arriba lo vamos a hacer. Primero empezó con el punto 1, luego fue al punto 2, y luego fue al punto 3, y por último terminó en el punto 4. Y entonces es por eso que se dibujó esta figura loca. Se suponía que ahí abajo terminaba con el punto 3 un triángulo, pero ahora continúa hacia el punto 4, entonces se dibujó esta figura. Entonces, para poder dibujar un cuadrado, tenemos que reemplazar, en este caso, ¿no? Para que se dibuje bien, tenemos que darle la ruta correcta. En este caso, el punto 4 para dibujar el cuadrado sería nuestro punto 2. Nuestro punto 2 del triángulo va a ser nuestro punto 3. El punto 3. Y nuestro punto 3 del triángulo va a ser nuestro punto 4 para el cuadrado. Para que se dibuje bien, ¿no? Entonces corregimos. Voy a comentar todo esto. De hecho, voy a hacer un nuevo, un nuevo par de líneas de código para poder dibujar el cuadrado. Entonces corregimos el punto 2. El punto 2 va a tener las coordenadas del punto 4 del triángulo que usamos el triángulo. El punto 3 va a tener las coordenadas del punto 2 que usamos en el triángulo. Y ahora sí el punto 4 va a tener estos valores, 0 y 100, que pertenecían al punto 3 del triángulo. De esta forma. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque cuando el polígono se dibuje, va a dibujarse punto a punto. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a verlo. Que corra. Yo le digo triángulo. Bueno, no se va a dibujar un triángulo, sino más bien el cuadrado. Y lo está dibujando perfectamente.
Ahí está, ya no nos sale una figura loca como hace rato, sino que ahora lo dibuja bien. Y eso es porque, y eso es porque partió del punto uno. A ver, lo voy a hacer de otro color, de otro color. Partió del punto uno hasta el punto 2. O sea, partió de 0, 0 al punto 2, que es 0 en X y en Y. Ahí se dibujó, no, la primera línea. Luego de ese punto 2 siguió hasta el punto 3. No, el punto 3, que en este caso eh, sería 100 en X y 100 en Y. Ahí está el punto 2. Decíamos que en el triángulo el punto 2 tenía esos valores en coordenadas, pero en este caso para el cuadrado están en el punto 3. Luego otra vez se pinta otra línea que va del punto 2 hacia el punto 3 de nuestro cuadrado, no del triángulo, nuestro cuadrado, en donde las coordenadas del punto 3 del cuadrado, ¿no? Del punto 2 al punto 3, perdón, del punto 1, punto 2, punto 3, del punto 3 al punto 4 va, perdón, se dibuja la última línea que va de 100 en Y a 0 en X, ¿no? Y hasta ahí, digamos, ya está casi por completo dibujado al cuadrado. Entonces la última línea simplemente se añade para poderse completar el polígono, ¿no? Por algo el método se llama drag polígono. Nosotros le damos los puntos necesarios y la figura se pinta. Se pinta de acuerdo a los puntos que le dimos y va de forma seguida, ¿no? Parte el punto uno, luego el punto 2 y de esa forma. Entonces, así se puede pintar, ¿no? Un polígono, ya sea un triángulo, ya sea un cuadrado. Va a depender de la cantidad de puntos que usemos y estos se van a dibujar. En el caso del cuadrado usamos 3 4 puntos, ¿no? Y estos de forma secuencial fueron dibujándose, ya vieron, partió el punto uno, el punto 2, el punto 3, el punto 4, de tal forma que se dibuja un cuadrado bien. De la misma forma sucedió lo mismo con el triángulo. Vea cómo está lo aquí, dibuja un triángulo. Y ahora, si nosotros quisiéramos, ¿no? Quisiéramos pintar o rellenar de un color esa figura que hemos creado, usamos el método Fill Polygon, ¿no? En donde nos pide una brocha, y también miren, dice Points, nos pide las coordenadas sobre las cuales se va a pintar esa figura, ¿no? O las coordenadas sobre las cuales va a pasar la brocha. En este caso, queremos que se pinte sobre las coordenadas de nuestro cuadrado y necesitamos pasarle la brocha. Entonces, si quisiéramos pintarlo de color negro, vamos a llamar a esta variable negro color. Me está saltando error porque la variable negro color no existe. Entonces necesitamos, ¿no? Nos pide una variable de tipo brush. Entonces le decimos negro color, esta variable va a ser de tipo solid brush, Y aquí le decimos ok, en esta variable crea una nueva brocha ajá, que va a ser de color negro. Ok, esta brocha de color negro se la mandamos al método que lo va a pintar, ¿no? Al método que lo va a pintar. Aquí está, negro color, negro color. Y también mandamos las coordenadas. Son las mismas con las cuales dibujamos el cuadrado. Si nosotros lo corremos, venimos acá, bueno, no es un triángulo ahorita, es un cuadrado. Luego lo voy a dividir los métodos. Está dibujando las líneas, no se aprecia muy bien, pero a ver. Se están dibujando las líneas rojas del cuadrado, ¿no? Y el cuadrado se está pintando con una brocha negra. Está funcionando. Si nosotros buscamos nuevamente polígonos, nos damos cuenta que para dibujar un triángulo, de nuevo, necesitamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Para poder dibujar un cuadrado necesitamos
4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y para la siguiente figura necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5. Para la siguiente necesitaríamos 6, 7 y para esta última como 8 puntos, ¿no? Entonces nosotros con el Draw Polygon podríamos dibujar cualquiera de estas si le mandamos los puntos, ¿no? Los puntos que necesita. Y si quisiéramos pintarlo usamos el método Fill Polygon, en donde mandamos el color y las coordenadas de la figura que estamos dibujando. ¿Puedes decir algunos videos para poder guiarme? Me lo mandaba por privado, pero pues, bueno, tengo la otra pantalla. Cuando tengas dudas sobre lo que tenés que hacer, o si querés averiguar algo, en este caso, tendrías que buscarlo, ¿no? En C Sharp, porque ustedes ahorita están trabajando con el lenguaje de C Sharp. Entonces, si nosotros buscamos, no sé, SolidBrush Microsoft, vamos a pillar, ¿no? ¿Qué es lo que hace SolidBrush? Porque C Sharp es, bueno, es de Microsoft, o bueno, gran parte de la documentación de lo que hace C Sharp está en Microsoft, en donde ustedes van a pillar ejemplos, ¿no? Aquí hay un ejemplo, y otros métodos, ¿no? Con búsquedas similares. También eh, puedes buscar en YouTube, no sé, en YouTube, Graphics, ¿no? Graphics C Sharp. Pueden ver cualquier video, no sé. Hay un montón de ellos, ¿no? Hay un montón de ellos. No sé, podemos ver este. Y claro, tienen que tomar en cuenta que tienen que trabajar con lo que el ingeniero les da. En este caso usan la librería Graphics. Hay otras librerías también. Pero si piden un video y en esta, por ejemplo, dice Graphics, ok, tal vez sí les sirva, ¿no? Y les sirva porque el ingeniero trabaja con Graphics. Entonces, si vos querés despejar tus dudas, ¿no? Y practicar más, sería que busques videos en YouTube o leer documentación.